Está bien, te ve muy bien. Por supuesto que hubo repercusiones y desde todos los ámbitos. Habló Mariano Recalde. Apenas tomamos conocimiento del video, fue desafectarlos de la programación que tenían el día de ayer. Durante la tarde y la noche estuvimos reunidos con el comité de crisis, que habitualmente se reúne cuando hay circunstancias que afectan la operación, como bueno, en este caso el episodio que tomamos conocimiento, y decidimos tomar las sanciones que corresponden en este caso, que es despedir a los dos pilotos, comunicar a la justicia la situación para que investigue si hay un delito, si se cometió el delito previsto en el artículo 190 del Código Penal, que sanciona con 2 a 8 años de prisión a los que pusieran en riesgo un vuelo, y a la pasajera también sancionarla de acuerdo con nuestros manuales, con una suspensión de 5 años, no va a poder volar por Aerolíneas Argentinas ni Austral, y también hacer conocer a la justicia su participación en este episodio para que evalúen los jueces si le corresponde también una sanción penal. ¿Fue invitada por los pilotos o ella pidió ingresar? ¿Se sabe, Mariano? No tenemos información todavía sobre eso, hay que seguir investigando. Insisto con algo porque se está frivolizando, se está informando a veces mal en algunos medios de comunicación. Lo que está prohibido no es pasar a la cabina de pasajeros, que eso, a la cabina de mando, perdón, que eso puede ocurrir en determinadas circunstancias y en determinadas condiciones que expresamente prevén las reglamentaciones. En este caso, lo que se han violado son los protocolos. Lo que se ve evidentemente en el video es que en el despegue no se han cumplido con normas básicas que los propios pilotos se nota que conocían y desoyeron a la hora de disponer un despegue o un aterrizaje. Por eso, en esta industria la tolerancia es cero con los incumplimientos a las medidas de seguridad, y por eso la sanción es adecuada. Sí, manejen bien, por favor, ¿Nunca vas a la cabina sin un avión? No. ¿Primera vez, en serio? Si pasa lo mejor posible, no lo mejor. Bueno, vamos. Vamos, ¡vamos a despegar! Estuvo bien, Ahora va a despegar. La siguiente historia la trae Mauro Zeta y Nacho Ramírez. Mauro. A ver, una investigación que hizo el fiscal de la ciudad, el fiscal de lo contravencional Walter López, llegó a una serie de allanamientos en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, para probar, para certificar la existencia de contenido nazi en las redes sociales, específicamente en Facebook. A ver, concretamente el fiscal imputa a un militar y a su hijo por haber publicado en Facebook contenidos nazis. A ver, frases, que voy a seleccionar por la hora y por el tenor. Lo que el fiscal está tratando de probar es que hay una incitación al odio racial, que es lo que hay que determinar, no solamente la difusión de la simbología, sino la incitación al odio racial. Brevemente, matar negros cabezas, matar a los judíos, una investigación que arrancó y que derivó en un allanamiento que Nacho pudo cubrir el 29 de mayo y por eso obtuvo el material fotográfico de esta causa. Nacho. Sí, una historia que comienza con la Unidad Coordinadora de Investigaciones Complejas de la Policía Metropolitana, la División Cibercrimen. Esta historia comienza en el 2012 a partir de 2 foros, el que apuntaba bien Mauro, que era matar a negros cabezas y matar judíos, a partir de que la policía descubre estos 2 foros que tenían aproximadamente casi 1000 usuarios, comienzan a detectar quiénes eran las personas que en realidad monitoreaban este foro, y a partir de ahí llegan el 29 de mayo, a la casa de Hurlingham, donde encuentran varias cuestiones muy complejas, como puede ser uniformes, distintivos, póster, un montón de situaciones que reivindicaban el régimen nazi, y algo también más peligroso, que era, detectaron 2 armas de guerra, una 9 milímetros, que es considerada un arma de guerra, y una 32. La 9 milímetros tenía los papeles en orden, la 32 básicamente era un arma regular, conocida como perrito, por lo que también van a tener que someterse a otra causa más por portación de arma irregular y municiones de arma de fuego, teniendo en cuenta que encontraron 11 municiones de FAL en la casa de estas personas. Ahora, el tenor de lo que se publicaba era sin filtro. Directamente. No, sin filtro, era... Estamos omitiendo las cosas peores graves, todavía. ¿no?
Sí. ¿Eran Ahí foros arrancan, eso es abiertos? lo más liviano, ¿Eran digamos. foros abiertos en Eran Facebook? foros privados que estas dos personas te tenían que aceptar para poder interactuar con los miembros de este foro, que Participaba además iban mucha subiendo gente. fotos y videos. Mil Eso es lo personas. preocupante. 1000 personas, ¿no? En un foro. 1000 personas en los dos foros. En Y los dos algo foros. en los Face de uno de las personas, en el hijo particularmente, lo que podemos notar además eran juegos en donde simulaban una suerte de persecuciones que terminaban mal, por Una así cacería, decirlo, una cacería. en donde te iban puntualizando de acuerdo a la manera A tu en donde eficacia, ultimabas digamos, a tu víctima, ¿no? Pero, Entre otras cosas. por ejemplo, en esos foros se generaban reuniones o puntos de encuentro reales, más allá de virtuales, para ir en contra o para generar pintadas o para perseguir o para buscar o para difundir material de esta Es lo naturaleza. que se está estudiando porque públicamente esos foros solamente lo que hacía era interactuar material fotográfico, material de contenido fílmico, videos caseros o cualquier otro tipo de evento privado de la mayoría de los miembros. Mirá, acá lo Nacho, curioso era que tenía también comunicaciones internas entre las 1000 personas, no estamos hablando entre de los 10. integrantes del foro. Entre los integrantes podían tener una intercomunicación entre ellos. Mirá, el lo que me fiscal, parece más grave. No sé si te acordás lo que nos comentaba el fiscal, ¿no? La calificación que le pone en lo que tiene que ver con el odio racial. Más allá del arma y la tenencia del arma, que es grave, me quiero centralizar en el tema racial. Me anoté la norma. Les aplica la ley 23.592, que en su artículo 3º dice que se reprime con prisión de 1 mes a 3 años a los que participen en una organización o realicen propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. Esta es la figura que les imputa la Fiscalía en lo que tiene que ver con el odio racial y agrega: en igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nación o ideas políticas. Más la posesión del arma, ¿no? Más la posesión del arma. Claro. ¿Y dónde están este militar y este hijo? Hoy por hoy en su casa. Estuvieron Están detenidos viendo, 72 probablemente. horas, teniendo en cuenta que el fiscal consideró que no había peligro de fuga. Y aparte el monto de la pena, Y el monto de la pena. nos puede ayudar el doctor, creo que ni siquiera merita la detención. Estaba mirando el monto de la pena. Directamente le da la libertad de oficio el fiscal, definitivamente. Lo cierto es que el odio racial... Pero si fue le suman las introducido- dos penas, el No, odio hay que- racial más la tenencia Bueno, de pero hay arma. que ver si la tenencia es de grueso calibre, es decir, las calificadas armas de guerra por 189 bis o de uso civil condicional. Y si la tenencia es tenencia o portación, es decir, si está en condiciones inmediatas de uso, no solamente si lo tiene en el cuerpo, sino si está a la mano para ser usada con el cartucho puesto y la... No, le metió el 189 bis, no quiero aburrirlo, No, pero pero está hay que- diciendo que es un arma de uso civil. Miren, No, igual sobre este tiene la tema, calificación de un y nivel. hablando de términos legales, sobre este tema y en nuestro móvil está Claudia Salto, mirá. en vivo, con el fiscal. Dale, a ver. Guillermo, Melina, exactamente, en el mes de mayo se detuvo a 2 personas por publicar contenidos nazis en redes sociales y esto fue a través de una investigación de delitos complejos de la Fiscalía. Es por eso que estamos con Walter López, para que nos adentre a cómo fue esa investigación, cómo se llevó a cabo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La investigación fue ordenada por la directora de la Unidad de Investigaciones Complejas de la Unidad Fiscal Sudeste, que es la doctora Verónica Guagnino, dirigiéndose a la Policía Metropolitana, Cibercrimen, y la intención era testear en la red si se verificaban la existencia de perfiles o de organizaciones que estuvieran en infracción al artículo 3 de la Ley de Antidiscriminación. El asunto es que efectivamente se detectó un perfil con clara connotación antisemita y también discriminatoria en general, y un perfil que además reivindicaba al régimen nazi, en donde se exhibían uniformes que parecían o eran muy similares a los que vestían las SS. Bueno, y comentarios y manifestaciones en ese sentido de muerte a aquel que fuese distinto a lo que, digamos, reivindicaban los nazis. El asunto es que, esto por cuestiones étnicas o por cuestiones religiosas, ¿no? El asunto es que, bueno, una vez que eso se detectó, se comenzó la cibercrimen bajo dirección del Ministerio Público Fiscal,
del doctor Bagnino y del suscripto, que fui designado para este caso en particular, fuimos en busca a través de elementos técnicos de quién pudo haber sido el autor. Y así se determinó a quién pertenecía el perfil, luego determinamos a dónde estaba el domicilio, que era en la localidad de Hurlingham, y finalmente, bueno, establecimos que había 2 personas que allí vivían, una de las cuales, entendemos, está más presente en el perfil, y digamos, era quien efectuaba todas estas manifestaciones, ¿no? ¿Esa persona era un ex soldado? En realidad sí, no militar de carrera, ¿no? Pero sí estuvo en algún momento en el ejército como voluntario, ¿no? Estas personas estuvieron detenidas, pero ahora, hoy por hoy, no lo están. No, porque en definitiva domicilio, arraigo tienen, al secuestrarle todos los elementos que tenía en el interior, los uniformes que mencionaba, insignias nazi, armas de fuego, un par de armas de fuego, algunas réplicas de armas de fuego, munición de FAL y las computadoras y celulares. No quedaban otros que pudieran utilizar y que en definitiva pudieran cambiar entorpeciendo el proceso. Y por otro lado, como decía, tenían arraigo y digamos podían acreditar de qué vivían, por lo tanto no hay riesgo procesal ni de fuga ni de entorpecimiento del proceso. ¿Cuál es la carátula del delito? Porque me imagino que está la parte de discriminación y además por portación de arma. Sí, la tenencia de arma, en el caso había un arma de fuego de guerra y una de uso civil. Después se acreditaron, porque ya pasó un tiempo de la comisión, desde el allanamiento, que fue el 29 de mayo, acreditaron que la tenencia era regular del arma de guerra, no así del arma de uso civil, y después se están terminando los peritajes de las computadoras y celulares, pero estuvieron detenidos en esos primeros momentos, luego declararon, o se presentaron y se los intimó de los hechos, y siguen sometidos a proceso. Bueno, ¿cómo sigue la investigación? ¿Cómo sigue? Decía, falta terminar con los peritajes del arma, que ya está concluido en realidad, falta el informe, y luego sí terminar con los peritajes de la computadora y celulares. Estamos en el año 2015, ¿sigue sorprendiendo este tipo de hechos? A mí particularmente sí, lamentablemente me sorprende desde el punto de vista ético, pero no desde el punto de vista de lo que ocurre en la realidad. Cierto es que está muy presente en varios países del mundo, no solamente en la Argentina, personas o movimientos, personas que adhieren a esta ideología o movimientos que tratan de reivindicarla o de regenerarla, ¿no? ¿Se han detectado este tipo de casos? Sí, ha habido otros casos. En esta fiscalía, ya sea en esta unidad como en otras unidades del Ministerio Público. Por otro lado, es importante recalcar que la política del Ministerio Público Fiscal, de la Fiscalía General, que encabeza el Ministerio Público, va dirigida a atender o a preocuparse por esta cuestión. Tanto es así que han hecho convenios con la DAIA, entre otros, y con la AMIA, a fin de que haya canales de comunicación y reforzar así las investigaciones de este tipo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, las palabras entonces del fiscal Walter López, que confirma, ¿no?, que ya están liberadas estas 2 personas que publicaban contenido nazi en las redes sociales, que continúan obviamente en plena investigación y justamente a pedido de la justicia, llegado el caso que lo necesiten. Gracias, Claudio. Es la información en vivo, lo que decía el fiscal, llama la atención, o no, en realidad es lo que está escrito, ¿no? Que lo que aparentemente es tan grave, o lo que a primera vista parece tan grave, no tiene una pena a ese nivel, o a esa medida, de lo que uno se imagina, ¿no? Sí. A ver, hay que tener en cuenta que el Código Penal del 2012 sanciona con la máxima pena, con la máxima dureza, aquel que diere muerte por esa razón. Otro tema, bueno. Sí, estamos hablando que en ese contexto, donde tenían armas, donde fomentaban ideas... No sabes hasta dónde podían llegar. Efectivamente, por eso digo que se tiene como un tema muy importante y realmente preocupante. Tenés un foro de 1000. Sí. Arengás. Y vos arengás, alguno de esos 1000 te puede salir medio... Definitivamente. Sí, puede agarrar y arrancar y sale y mata a alguien. Sí. Bueno, el hecho de pertenecer y de fomentar estas ideas... Ese es el delito. El foro es privado, pero también había los perfiles personales de ambos imputados. Claramente uno ve que las fotos son públicas y son fotos que las vamos a compartir en un rato, distan mucho de la lógica de una persona sana. Porque una persona vestida de nazi, una persona arengando situaciones muy violentas contra alguien que es distinto, me parece bastante grave eso.
lo dice públicamente. Es grave. No, y Obviamente además- que es grave, porque además sabemos que de este plano virtual de contacto, de intercambio de material, o sea, sabes que pasás y que se sabe a grupos de acción neonazi que se juntan en lugares a perseguir o personas religiosas que son identificadas fácilmente por cómo se visten o porque llevan puesto lo que se llama la kipá o el yarmerke, y entonces los persiguen, les pegan, los amenazan. Nos están diciendo que los perfiles de estas personas fueron dadas de baja, claro, por otra parte, ante la repercusión. lógicamente. Y estos grupos de choque también intercambian material en plazas, a donde se suelen reunir revistas, publicaciones, colecciones privadas de simbología nazi, y lo hacen con ese fin, no lo hacen solamente con un fin de idolatrar a Adolf Hitler. Sino de propagar lo hacen con un fin de Por otra propagar la parte, idea y desde el punto de de vista territorial, reproducirla. no podemos desconocer que Argentina fue uno de los países que le dio asilo a la comunidad nazi, sobre todo en el sur, y entonces no es que son presumidas las actitudes en función de esta promoción antisocial contra determinado grupo o determinada etnia. Ya se conocen las consecuencias. Por eso la finalidad. Se pena de manera preventiva. Que no es solamente una finalidad intelectual. Definitivamente. Perdón, ¿no hubo hace poco una gran discusión con presentaciones jurídicas mediantes para un candidato que tenía que ver con la difusión de ideas de contenido nazi? No me acuerdo. Hace poco, en una elección, no me acuerdo... Provincial no era, ¿no? Se discutía si podía ser o no candidato un tipo que claramente alentaba a ideas con contenido nazi. Igual quiero contar que en los mensajes que Nacho pudo ver y que son parte de estas fotografías, iban por todo. Judíos, negros... Pero los nazis también iban por todo. No, ya lo sé, claro, pero digo, hoy uno dice, ¿cómo puede ser que 70 años después de la Segunda Guerra, con el Holocausto mediante, haya gente que siga pensando de este modo? Los investigadores impacta. están apuntando mucho a los diferentes materiales secuestrados, que son 3 celulares y 2 computadoras, para ver si efectivamente había otro tipo de cosas y otro material que obviamente va a ser mucho más grave, porque detectaron algunos videos que hay que peritar, que de acuerdo a la pericia iba a ver si es un contenido bastante complejo y peligroso. Y no nos olvidemos que había armas, municiones, y situaciones muy caras, porque un uniforme Uno se sale pregunta, $1000. ¿Para qué lo tienen? ¿Para qué Claro. tenés un fusil? Uno era militar, acordate, pero ponele que el tipo Sí, se pero igual, justifica pero diciendo, el militar se lleva el fusil a la casa. Y bueno, No. por eso te digo. Ahí me Tenían escribe el una doctor, suerte de altar en la casa donde colgaban banderas, bibliotecas. que es lo que digo, bajaron ahora de los perfiles. ¿Ustedes se acuerdan que hace cosa de un año y medio habían perseguido un religioso Sí, en el lo barrio cubrimos, de ¿eh? Once? Sí. Lo identificaron porque estaba vestido con el atavío típico de quienes profesan de manera ortodoxa este culto. Lo persiguieron, le dijeron judío de mierda y le pegaron. Sí, me acuerdo. Le dieron una paliza terrible. Estuvimos en vivo en ese hecho, me acuerdo. Y lo persiguieron por su condición de judío, ni más ni menos, y después había habido otro grupo, un grupo neonazi que se reunía habitualmente ahí en Plaza Flores, y que también seguía o le había pegado, yo creo que unos chicos, en ese momento yo creo que habían sido chicos identificados, o para ellos identificados como homosexuales, me y después parece. estuvo el histórico que cubrimos seguramente todos, digo Melina, Guille y Nacho, el crimen de los skinhead, También. mataron a un pibe Paliza. en Belgrano. También, una paliza tremenda. Y lo mataron, no me acuerdo las penas que le dieron, pero creo que aplicaron la figura del odio racial. Ahora voy a buscar el fallo. En su momento, que nos tocó cubrir a todos los periodistas 10, 12 años atrás. Ahora lo voy a buscar. Es que existen estos grupos todavía activos y usan las plataformas virtuales para intercambiar material para perseguir personas. No solamente judíos, personas judías, negros, gitanos, todos aquellos que para ellos sean los depositarios de su odio. Y el odio es odio racial hacia quien fuere distinto a ellos. Sí, lo preocupante, insisto, es impulsarlo, ¿no? Y aprovechar lo que hoy ofrecen las redes sociales en ese sentido. Y la reacción que puede provocar eso en alguien que tiene otra base o algún tipo de patología y que puede pasar a la acción directa, hay un paso. Hay un paso. Y que la investigación empezó en el 2012 eso es lo más peligroso. y hasta el 2015, hasta ayer, estaba funcionando todo. Los foros, los perfiles de los 2 imputados y demás, ¿no? Seguían subiendo cosas, incluso Siendo habiendo estado investigados. detenidos, ¿no? Sí, Porque ellos sí. estuvieron detenidos a principio Los escarcelaron. de el 29 de mayo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron detenidos? 72 horas. Nada, ahí lo explicaba el fiscal, nada. Ahora, estaba buscando el fallo. 3 años de prisión a cumplir les dieron a los que habían matado a un joven en 1999
y después anularon el fallo, estoy rastreando las notas de la época, 18 de febrero del 99. Mirá el tiempo que pasó de esa historia, estamos a 16 años de esta historia. La Cámara de Casación Penal, el 18 de febrero del 99, anuló el fallo y ordenaron un nuevo juicio. Voy a verificar cuánto le dieron, pero en el primer juicio le dieron 3 años de prisión a cumplir y habían golpeado, no lo habían matado, me confundí yo, lo habían golpeado brutalmente a un joven en Belgrano. Me corrijo, no lo habían matado, lo habían golpeado. Pero fue salvaje. Le dieron 3 años de prisión a cumplir a Grigol, Da Silva y Pasovsky, que eran los autores, por este ataque. Contra un chico que se llama Claudio Alejandro Salgueiro. 1 de julio del 95, pasaron 20 años del episodio. Y mirá, lo que pasó de aquel episodio, hoy tenés casi una recreación, más allá de que no sabemos si atacaron a alguien en la calle o no, tenés como el caldo de cultivo para un fin similar. Si uno se pregunta si no será más frecuente de lo que uno se imagina, porque es un grupo muy visible, ¿no? Sí. Un grupo que se exhibe. Sí. Si no habrá otros tantos que no son tan exhibicionistas y que pasan a la acción directa, ¿no? Pero por otra parte hay un tema que hay que puntualizar, que no es una problemática en Argentina. Ya la Convención Interamericana de Derechos Humanos condenaba como contraposición a la libertad de culto a aquellos que de alguna manera restringieran, amenazaran o persiguieran por razones de odio o de creencias o religión. Eso de alguna manera fue un mensaje de carácter universal a que existían grupos de esta entidad, como los neonazis mundialmente conocidos, que estaban tratando de multiplicarse con células en todos los países para comenzar la batalla étnica, sobre todo con la comunidad judía. ¿Y no se acuerdan el episodio en el subte de París también? Hubo un episodio de skinheads o de neonazis en un subte de París, también no me acuerdo a quién le habían dado una paliza feroz, ya no me acuerdo en concreto, pero sí, hay expresiones cada tanto se saben y se conocen. No me acuerdo si había sido alguien extranjero o algo, sí, algo así. En Europa hay toda una movida de jóvenes xenófobos que incluso atacaban en los subtes en España mismo. Sí, en España también. Unos cuantos episodios, sí. En Barcelona concretamente, que llamaron la atención de las autoridades. Es algo que subyace, ¿no? Por eso digo, lo que llama la atención es cómo se exhibían. Es una forma muy abierta de que debe formar parte, Mariana lo debe poder explicar mejor, debe formar parte de su propia lógica de pensamiento, de estructura psíquica. Es como tal vez lo que hablábamos más temprano, ¿no? Si uno tiene una forma de vincularse con otro, por ejemplo, volviendo a lo anterior, ¿no? Violentamente, en este caso, estas personas tratan de vincularse con el otro mediante el odio en algún punto, porque lo que aparece es un odio a todo aquello que es diferente, y lo peligroso de todo esto es esta cuestión de las redes sociales que se vaya propagando, porque si uno dice, bueno, es 1 o 2 que manejan esto y hay 1000, pero esos 1000 a su vez se pueden reproducir por otros y, como decía Guillermo, también en algún punto pueden llegar a pasar al acto, ¿sí? O sea, a lastimar a alguien, como estos casos que estamos nombrando. Lo importante acá, me parece, es recalcar el poder que tienen de convencimiento estas personas por sobre los otros, sobre esos 1000 que están. O sea, el tema de la sugestión y del actuar en masa también favorece a que las personas se animen a hacer más cosas. Y a reclutar gente, ¿no? Tal cual. Y a difundir ideas que son muy violentas y peligrosas. Y sobre todo caducas. Sobre todo. Sobre todo. Sí. Actualizamos los títulos.